Te damos la bienvenida a La Travesía, un podcast quincenal en el que hablamos con personas que nos inspiran sobre su trabajo, sus intereses y su trayectoria, abarcando temas como la comunicación, el emprendimiento o la responsabilidad social y medioambiental. Yo soy María Grande. Y yo soy Aizpea Lasa. Los 2 primeros episodios de este podcast serán un poco distintos al resto. Serán entrevistas, pero nos las haremos la una a la otra, porque nos parece justo que antes de entrevistar a muchas otras personas, hablemos nosotras primero, y así nos puedas conocer un poquito mejor. En este primer episodio empezaré yo, María, entrevistando a Aizpea, pero antes te contaré algunas cosas sobre ella. Aizpea es de Itxaso, un pequeño pueblo rural de Guipúzcoa. Tal vez sea por eso que siempre la imagino en la montaña, rodeada de árboles y de naturaleza. Aunque sé que estudió en Bilbao, vivió en Oslo y en Barcelona y trabajó durante unos meses en Alicante, en un estudio de diseño sostenible. Porque ella es diseñadora gráfica y trabaja en proyectos de branding y packaging sostenible, con marcas comprometidas a mejorar el mundo a través de su trabajo. En 2016 empezó su proyecto Aizuaiz, su estudio de diseño gráfico responsable que combina con una marca de joyería de porcelana, llamada Isla, junto a 2 ceramistas. De esto y de muchas otras cosas es de lo que vamos a hablar con ella hoy. Aizpea, bienvenida a tu propio podcast. ¿Cómo estás? Hola María, muy bien, gracias. Si quieres, empezamos. Y te pregunto, ¿con qué 3 palabras definirías tu proyecto o tu trabajo? ¡Wow! Es una pregunta potente para empezar. Pregunta difícil. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que la primera palabra que me viene sería consciente, porque es verdad que cada vez soy más consciente, ¿no?, del impacto que tiene cada decisión que tomo en mi proyecto a través del diseño, tanto en la sociedad como en el medio ambiente, y entonces intento tomar las mejores decisiones desde la consciencia, ¿no?, desde saber ese impacto, desde conocer, ¿no? El segundo yo creo que sería co-crear, porque yo le doy como mucha importancia a que el proceso sea colaborativo con el cliente o la clienta. Entonces, poner pues sus objetivos, sus necesidades también en el centro y trabajar desde la comunicación, desde la honestidad, ¿no? Desde la colaboración. Y la tercera yo creo que sería investigación, porque el diseño sostenible, bueno, pues es un aprendizaje continuo. Yo creo que además va avanzando día a día, entonces es muy importante seguir aprendiendo, experimentando, investigando y recogiendo recursos día a día para ir mejorando el cómo trabajamos y los resultados que obtenemos, ¿no? Qué bonito todo lo que explicabas. Sí, y como decía yo en la intro y como explicabas tú ahora, tú te dedicas al diseño sostenible, al diseño Ujú. gráfico, ¿no? De branding y packaging sobre todo, pero sostenible. Y te quería preguntar, ¿tú qué estudiaste? Estudiaste diseño, ¿verdad? Ujú. Sí, yo empecé por estudiar diseño gráfico en la Universidad del País Vasco, en Bilbao. Hice la carrera allá y después también hice un máster en Barcelona ya enfocado en branding y packaging. Lo que sí es verdad es que la sostenibilidad en el diseño pues lo he ido aprendiendo un poco después a través de eso, pues de la investigación o de cursos específicos que he ido haciendo fuera de estos estudios reglados, digamos, ¿no? Un poco. Claro, como Ujú. que en la carrera no se hablaba en realidad de esas cosas, ¿no? Alguna pincelada sí que hemos recibido, pero muy por encima y sin que sea como el tronco del proceso, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de diseño sostenible es muy importante que esté muy presente en todo el proceso, ¿no? No solo como Claro, un elemento más, sino que que sea un elemento transversal y que esté muy presente desde el inicio del proyecto hasta el exacto. final. Que esté desde el principio, que Ujú. sea una de las bases. Exacto.
Sí, porque creo que también es algo que, o a mí me da la sensación que hemos incorporado un poco más o que hemos entendido más en los últimos años, ¿no? Por así Ujú, decirlo, que a lo mejor cuando tú y yo estudiamos, que tenemos más o menos la misma edad, ujú. o al menos yo recuerdo, yo no estudié diseño, yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero no recuerdo que en ningún momento se contemplara este tipo de Mm. cosas en los proyectos que hacíamos, o al menos no en general, como algo muy, muy puntual, si era para una marca o algo muy concreto que realmente fuera, ¿no? Pues una empresa sostenible o yo qué sé, una ONG o algo como muy específico de eso, pero no se contemplaba como en general o en las marcas en general. Exacto, sí, ha estado como al principio sobre todo, ¿no? Bueno, estamos hablando de más o menos hace unos 10 años, cuando empezamos a estudiar, más o Sí, menos, ¿no? más o menos, sí. ¿Tú qué año, perdona, empezaste a estudiar? Yo empecé en el 12, creo. Ah, vale. Sí, en el 2012, creo que, bueno, con la carrera de diseño. Entonces, es exactamente lo que estabas comentando, ¿no? Estaba como más dirigido a unos sectores especiales que eran como sectores más concienciados con la ecología, ¿no? Entonces, ahí sí que se contemplaba que el diseño también Exacto. fuera más sostenible, ¿no? En realidad también es verdad que cuando empezamos a escuchar todo esto del diseño sostenible, se enfocaba más en la parte ecológica y no en la globalidad de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, estaba más enfocado en el impacto que tenían en el medio ambiente, Sí, no tanto en la parte social o económica, ¿no? Entonces, luego eso también ha ido como tomando más forma y haciéndose más visible en su totalidad, ¿no? sí, Pero sí, estaba al principio, o por lo menos yo así lo recibí, como más enfocado a un sector en especial, pero tenemos que tener en cuenta que en esta transición todos los negocios, todas las empresas tienen que aportar, claro, sean o no responsables o conscientes o comprometidos con un cambio social y medioambiental, pero, pero desde mi punto de vista, para que un diseño realmente sea bueno, un diseño tiene que ser sostenible. Ahí está la clave. ¿Cómo puede ser un diseño ser bueno si no es bueno para la sociedad y el medio ambiente? No es coherente para mí, desde mi punto de vista, ¿no? claro. Porque te quería preguntar, ¿tú por qué decidiste estudiar diseño? Tú en ese momento, o sea, imagino que tu conciencia y tu forma de pensar ha evolucionado, ¿no? Pero ¿estas cosas ya las veías en ese momento? ¿Tenía relación el por qué escogiste la carrera con todo esto? Pues en realidad no. Vale. Yo en aquel momento no tenía, bueno, yo creo que ni siquiera sabía realmente lo que era diseñar, porque en realidad tampoco tenía referentes cercanos que se dedicaran al diseño gráfico y menos al diseño gráfico sostenible, ¿no? Pero sí es verdad que yo tenía una inquietud por el mundo artístico y dentro del mundo artístico sí que veía claro que me veía más identificada con el diseño, ¿no? O sea, yo desde pequeñita, desde jovencita, pues sí que he estado relacionada con el mundo creativo, me encantaba pues sí, hacer diferentes tipos de manualidades, de pintura, dibujo, faceta artística, digamos, ¿no? Entonces sí que veía, ¿no? Ahí reflejado lo que quería hacer, pero al mismo tiempo también me encantaba todo lo técnico, ¿no? Dibujo técnico Ah, vale. y fusionando estos dos mundos, ¿no? De un poco más tecnológico con lo Con artístico, artístico. sí que veía ahí el punto de interés en el diseño, ¿no? Como donde se unían las dos partes, que en realidad, bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero desde mi cabecita joven, pues lo veía un Claro, poco ahí. Y entonces, por eso decidí irme por diseño y luego la verdad es que me encantó. Cuando realmente qué guay. empecé, sí, cuando empecé a estudiarlo y a aplicarlo, ¿no? Pues dije: "Ostras, pues sí que he acertado, ¿no? Es aquí donde quiero estar". Sí. Qué guay, porque sí que es verdad que yo creo que entras, o al menos mi experiencia estudiando la carrera también fue así, de entrar un poco sin saber, ¿no? Al menos como, no sé si eso habrá cambiado o va cambiando, pero como nos lo planteaban a nosotros era un poco escoger una carrera, pero
no habías trabajado de eso o realmente, yo que sé, en el bachillerato hubieras hecho el que hubieras hecho, el artístico o lo que fuera, no tenías realmente una preparación para lo que venía después. Y como que también la idea, ¿no? Que tú dices que teníamos en nuestras cabecitas en ese momento de lo que será la carrera o de lo que será el trabajo, que no siempre se corresponde con lo que después es en realidad, como que tú tienes ahí tu pequeña película y después dentro es otra cosa distinta. Creo que por eso también mucha gente deja las carreras, ¿no? A medias, porque a lo mejor tu idea era una cosa, entras y te das cuenta de que no era eso. Entonces, qué guay que cuando tú entraras te dieras cuenta de que sí. Pues sí, 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 yo creo que muchas veces entramos a ciegas porque no sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar. Y en mi caso, pues fue positivo, ¿no? Yo entré, bueno, pues con la mirada abierta, expectante, Sí, con la pero ilusión, ¿no? sí, sí, sí. Y luego me di cuenta de que sí me gustaba, ¿no? Pero podía haber sido que no, porque Claro. no sabes lo que te vas a encontrar y cómo te vas a sentir con eso que vas a encontrar, ¿no? Y bueno, pues en mi caso fue que sí, pero te voy a decir la verdad, también tuve una pequeña crisis. A ver, normal. Sí, y fue ¿A justo media carrera? no, al final. Yo creo que estaba, bueno, bueno, sí, en el tercer curso. Y fue justo por el tema de la sostenibilidad. Ostras, Sí, porque fue un momento de inflexión en el que yo empecé a replantearme mis hábitos de consumo. Fue un poco el año también que conocí el slow fashion, ¿no? ¿vale? La moda lenta, la moda sostenible, a raíz de una charla que dio Gemma Gómez, que es la fundadora de Slow Fashion Next en España. Y ahí dije, ostras, moda es también diseño de Claro, moda. Y estos están haciendo o están impulsando, fomentando la moda sostenible, o sea, el diseño sostenible en realidad. Y claro. dije, ostras. Hasta ese momento yo creo que no me había planteado que el diseño podía ser sostenible. Y ahí me entró un poco la crisis. Dije, ostras, es que lo que estoy aprendiendo sobre diseño, ¿cómo lo puedo aplicar a través de la Claro. sostenibilidad? ¿No? Y no encontraba referentes. Y me entraron un montón de dudas de, ostras, es que igual, Igual no se puede hacer, ¿no? claro, Porque si no lo está haciendo nadie, claro. Entonces, y dije yo, igual el diseño, si no va a ser sostenible, no lo quiero hacer. O sea, me claro, entró un wow. poco sí, Claro, es que es un cambio de sí, mentalidad, sí, ¿no? sí, De sí, sí. ostras, Es verdad que yo, hombre, la sostenibilidad lo he vivido desde muy pequeñita cerca, ¿no? Pero no con el nombre sostenibilidad, porque, o sea, desde una responsabilidad social y ambiental, digamos, ¿no? Sin ponerle apellidos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he vivido en un pequeño pueblo rural, ¿no? En un caserío, en Itxaso, pues allá, pues yo desde pequeña he tenido huerta, la huerta desde pequeña ha sido ecológica, sin certificar, pero ha sido ecológica, claro. ¿no? Y yo cuando tenía 18 años ya empezaron con la certificación. Entonces también hubo una transición y ahí también hubo un clic de, ostras, un sello que certifica que la producción que hacemos es ecológica. Entonces, también conocer estos conceptos, empezar a interiorizarlos y ya cuando vi la moda también sostenible, pues sí, pues eso, me vinieron muchas preguntas, ¿no? Y me sentí, sí, un poco insegura frente a lo que estaba estudiando y a lo que quería o qué enfoque le quería dar a lo que estaba haciendo en aquel momento. Como por lo que explicas, como que en cierto modo cogía sentido con también cómo habías crecido, ¿no? Tú o cómo habías entendido las cosas hasta el momento y también perdía sentido, en plan, lo que te estaban enseñando, en plan, cómo pueden unirse estas cosas o lo que decía, realmente es posible que estas dos cosas se unan, que haya un vínculo y que tú te sientas cómoda trabajando en esto, pero relacionado, ¿no? Con tus valores y con todo el tema de la sostenibilidad. Sí, exacto. ¿Y cómo pasó esa crisis? Es decir, a ti pasó este momento y después, Pues después me surgió la oportunidad de irme a Oslo. Fue que yo de esta parte sé muy poquito, porque sé algunas cosas de ti, sé que fuiste a Barcelona, pero la parte de Oslo la conozco muy poquito. Pues sí, fue pues desde la universidad, ¿no? Nos dieron o me ofrecieron una beca Erasmus para irme a Oslo y precisamente era
una estancia de diseño de moda. Vale. Entonces, Ah, yo vale. ahí uní puntos. Pero tú no tú en la carrera no te especializaste en diseño de No. moda, te especializabas en diseño Exacto. gráfico. Pero es verdad que desde nuestra universidad, en el tema de intercambios, nos decían, mira, nosotros tenemos estas especializaciones que eran cerámica, ilustración o diseño gráfico, pero Ostras, en el mundo hay muchas otras especializaciones. Si queréis probar otras opciones de diseño, tenéis la oportunidad de iros, en mi caso fueron 6 meses, a probar otro tipo de diseño, ¿no? Otros qué sectores, interesante. sí. Sí, Entonces, es verdad que yo hasta ese momento, pues ni siquiera me lo había planteado, pero a raíz de conocer un poco el slow fashion y de esta inquietud que me había generado, dije, voy a explorar, a ver qué pasa, claro. A a ver, ver qué me encuentro en este sector, ¿no? Entonces fui a Oslo exactamente y pues durante 6 meses estudié diseño de moda y allí pues yo desde el principio yo les propuse que quería trabajar el diseño sostenible de moda. vale, Es verdad que para ellas, que la mayoría eran mujeres, también era algo bastante nuevo, pero conocían vale, referentes. Entonces vale. Un poco más que aquí a lo mejor, sí, ¿no? sí. Y me ofrecieron, pues eso, pues me dieron, unas pautas, unos referentes, y me dieron un poco de libertad también, porque yo, claro, Claro. iba a estar 6 meses allí, hice los proyectos con mis compañeras de clase, pero sí que es verdad que igual me dieron un poco más de libertad en cuanto a experimentar, ¿no? Porque para mí también era pues, la primera vez que hacía moda, entonces pues me dieron un poco de cancha. Y fue una experiencia, pues, muy positiva. Sí, y fue un primer contacto desde otro punto de vista muy diferente, pero también muy relacionado con los procesos que tenemos de diseño de marcas o de packaging, ¿no? Que es un poco más a lo que me dedico ahora, ¿no? Pero me pareció muy interesante que el proceso de creación tiene mucho que ver o Tenía sí, sí, paralelismos, sí, ¿no? Sí que muchísimo. puedes extrapolar cosas de uno Sí, a sí, otro. sí, 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 o por lo menos así lo sentí yo, ¿no? Entonces, Qué al guay. mismo tiempo tampoco me sentía fuera de lugar haciendo algo totalmente nuevo, sino que podía Claro, traer el proceso o la metodología de diseño, ¿no? Desde la inspiración, la conceptualización, los primeros bocetos, bueno, hasta el resultado final, evidentemente, pues en un ámbito diferente y con materiales diferentes, pero sí trayendo pues lo que había aprendido y estando abierta a nuevas experiencias, ¿no? Pero sí, fue interesante. Mm, qué guay. Sí, porque es muy interesante, ¿no? Esto a veces de coger cosas de otras mm, disciplinas o de otros, ¿no? Que a veces se habla también, pues, en diseño, no sé, de fijarte en la arquitectura, en el mm, arte, o como dices tú, en la moda, y traer cosas a lo nuestro. Un poco también lo que decías antes de tu sensación al conocer o entender el mundo del diseño y pensar, ostras, todo el tema de la sostenibilidad puede caber aquí dentro, ¿no? Como que a lo mejor pues nos dan algo como dentro de una cajita, ¿no? O ujú, con unas bases en plan, hasta ahora ha sido así, o aquí hasta ahora lo hemos hecho así, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda cambiar, que no se puedan integrar cosas de otros ámbitos, de otras maneras, mm. de... Sí, totalmente. Y además creo que bueno, yo fui con mi metodología sin saber mucho de diseño de moda, pero al mismo tiempo también yo creo que aporté algo allí, porque mis compañeras de clase sí que estaban ya en el segundo año, yo entré en su segundo curso, digamos. Vale, tú estabas en tu tercero, Sí, ¿no? sí, pero bueno, como moda no había hecho hasta el Claro, momento, yo claro, entré en entrabas el en segundo segundo. año, bueno, que para ellos también es diferente porque era, para ellos la universidad era de 3 años. Vale, Entonces, bueno, a la mitad entré, ¿no? Digamos. Entonces, ellas también ya traían un año de aprender sus propias metodologías. Entonces, cómo trabajaba yo también se les hacía como curioso, ¿no? claro. Diferente, y me preguntaban y sí, 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 fue yo creo que un intercambio, ¿no? Y fue
enriquecedor, yo creo que para todas. Sí. Qué Mm. bonito. Y, y después volviste, hiciste el cuarto Ujú, curso, ¿no? Y después, cuando empezaste a trabajar ya directamente en diseño ujú. o hiciste algún trabajo antes que fuera distinto de otra área. Pues no, yo sí, empecé a trabajar directamente en diseño. Yo, la mayor duda que tenía cuando acabé los estudios era, ¿dónde encajo, no? O dónde Claro, quiero yo encajar, porque yo cuando empecé la carrera ya me empecé a ver, ¿no? En el futuro, pues en un pequeño estudio, en una pequeña agencia, ¿no? Trabajando. Pero cuando, integré, la sostenibilidad, ¿no? En mi forma de ver el diseño, de repente dejó de encajar claro. ese Esa tipo idea de inicial que eso tú es, tenías, esas agencias, por ejemplo, que su mayor reclamo era que trabajaban para grandes multinacionales, sí, exacto. bueno, sin decir nombres, pero todos conocemos, ¿no? Con las que yo no me sentía cómoda, con las que yo, pues, no consumo o intento evitar, ¿no? Entonces yo decía: "Ostras, yo quiero trabajar para estas agencias para". Para este tipo de marcas, Exacto, claro. seguir dando visibilidad, fomentando este tipo de marcas. Y entonces, pues no, vi que no, no quería eso, ¿no? Entonces empecé pues a buscar referentes que trabajaran el diseño desde la sostenibilidad, ¿no? Estudios de diseño, agencias. Y con otro tipo de empresas, ¿no? Con otro Ujú. tipo de clientes. Exacto, exacto. Sí, con clientes más concienciados, ¿no? Eh, sobre estos temas. Además, entiendo como tu dificultad en ese punto porque creo que, o al menos yo siento que a mí me lo vendían y en cierto modo sí creo que se sigue vendiendo un poco como que lo guay era trabajar para grandes Ujú, agencias, totalmente. para grandes marcas, era como en la carrera, ¿no? Cuando te hablaban de las salidas o de lo que ibas a hacer después, era para vas a trabajar para tal agencia internacional Ujú. que trabaja para estos clientes súper grandes, para estas multinacionales, para no sé qué. Eso era como lo bueno o lo guay, que lo sigue siendo un poco hoy, yo a veces veo, ¿no? En páginas de estudios o de agencias, hemos trabajado para tales clientes, en plan, lo que te da fama y reputación es haber trabajado para estas empresas grandes. Entonces, en tu caso era como estoy buscando todo lo Exacto, contrario. todo lo contrario. Es que decía, todas las agencias que como reclamo, ponen a estas grandes empresas con las que han trabajado, ya no me identifico con ellas. Ya las Sí, descarto. sí, las descarto y busco otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero fue de agencia a estudio, mi búsqueda, ¿Vale? ¿no? A un espacio como más pequeñito, más íntimo, más cercano también con sus clientes, sus clientas, ¿no? Su cartera de negocios. Y, lo segundo, y para mí lo más importante, fue buscar estudios de diseño que trabajaran desde la sostenibilidad, porque yo, como antes hemos comentado, tuve muy poca oportunidad de estudiar diseño sostenible hasta el momento. Entonces, yo quería aprender de la experiencia de otros estudios que ya estuvieran Claro, trabajando esta rama. para ver cómo lo Sí, hacían. exacto, y seguir nutriéndome, porque tampoco encontraba como muchos cursos, para seguir especializándome en este sentido, ¿no? Justo te iba a decir eso, que hace unos años no había Claro, tantos formaciones, ahora imagino pues que hay muchas más, ¿no? exacto, Que sí. En aquel momento, no encontraba casi nada y tampoco, estudios de diseño. Entonces, para mí fue un gran alivio y una gran oportunidad encontrar este estudio pequeño en Alicante que se llama Hoy es el Día, que ahora mismo yo creo que también es uno de los referentes a nivel de España en cuanto a diseño sostenible, y a su fundadora, Mari Carmen, con la que, bueno, pues tengo una muy buena relación, de hace casi 10 años, fíjate. qué guay. Y me fui directa a pedirles prácticas. Ya. Sí, sí, con una ilusión enorme. De hecho, sí, estuve esperando la respuesta, casi mirando el correo Actualizando el a cada correo. minuto. Sí, 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 porque sí, o sea, cuando vi su estudio, vi claro que es allí donde quería
estar y bueno, pues fue una gran alegría que me aceptaran y me Qué guay. escribieran. Porque no es que pusieran una No, oferta, tú no, les no. escribiste directamente en plan: "Me gusta lo que hacéis, quiero trabajar con vosotras". Sí, exacto. Era justo después de terminar el máster, teníamos opción de hacer prácticas, pero las teníamos que buscar por nuestra cuenta. Vale. Entonces, yo les escribí y bueno, pues muy pronto me respondieron que sí, así que Qué bien. cogí mis cosas y desde Barcelona me fui directamente a Alicante. ¿Y allí estuviste cuánto tiempo? Pues ahí de prácticas estuve, yo creo que 2 meses y medio, 3 meses, algo así. Sí, además fue época de verano, hacía un calor. Vale. Yo, claro, siendo del Bueno, norte, claro. Exacto. Siendo de Guipúzcoa. claro, para mí, ostras, hacía mucho, mucho calor. Pero bueno, aparte de eso, pues fue estupendamente, porque además también había más personas de prácticas y Ah, también vale. tuve la oportunidad de conocer, pues, por ejemplo, a Mariana, con la que también tengo una relación estupenda desde entonces. Entonces se creó como un pequeño, ¿no?, grupo en el que estábamos aprendiendo, pues, día a día, yo creo, desde la experiencia de Mari Carmen y aportando desde la nuestra, ¿no?, de lo que conocíamos, y fue súper enriquecedor. Mm. ¿Y cuando acabaste las prácticas te volviste a Guipúzcoa? Porque en ese momento ya empezaste a trabajar por tu Ujú, cuenta exacto. como autónoma, sí, directamente después. Sí, 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 Ya, sí. a saco. Sí, De las prácticas a autónoma. sí, la verdad es que yo me di de alta, yo creo que antes de empezar mis prácticas. Wow, Porque me entró un proyecto. Yo hice un proyecto de fin de carrera, relacionado con la identidad visual de mi pueblo, de Itxaso, vale, y justo después de terminar, bueno, pues todo el proceso de presentarlo, unos meses después me llamaron, porque se tenía que hacer la web del ayuntamiento de mi vale. municipio. Y Qué guay. bueno, pidieron varios presupuestos y me escogieron a mí. Entonces, claro, tuve que darme de autónoma en ese momento De para alta, claro, empezar, el proyecto. Y ese fue mi primer proyecto que me hizo muchísima ilusión, claro, pero claro. al mismo tiempo fue muchísima responsabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que para cuando empecé las prácticas, me quiere sonar que yo ya estaba de alta para ese momento. Porque una cosa que a mí me llama la atención y me parece súper bonita de tu caso, ¿no? De tu situación, es la relación que tú tienes con tu Mm, entorno, con donde tú creciste, donde tú viviste. Y me parece muy guay ahora, porque esto que has explicado no lo sabía, ¿no? Que justo el primer proyecto que hicieras fuera para el mm, ayuntamiento de tu pueblo. Entonces, una cosa que te quería preguntar era cómo es para ti haber crecido, en un entorno así mm, rural, ¿no? Que tú, pues, vivías, por lo que sé, esto, ¿no? Alejada, como no dentro, además del núcleo ujú. de población, es un núcleo de población muy pequeñito, ¿no? Como en medio del campo, por así decirlo, de la montaña. ¿Cómo es para ti haber crecido así y cómo te ha afectado después o cómo te ha marcado, ¿no? En todo esto, ¿no? En todo lo que has explicado, en las decisiones que has tomado, en el trabajo que haces, en el tipo de clientes con los que trabajas. Pues yo creo que mucho. Sí, sí que es verdad que nuestro pueblo, pues fíjate, somos 160 habitantes, ¿no? Wow. Entonces es muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeñito. Y tal y como comentabas, además, mi casa no está en el núcleo, ¿no?, del pueblo, sino que está un poco más alejado, rodeada de prados, de bosque, de naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que me ha marcado de muchas formas, ¿no? Una forma es, el respeto y el cariño que le tengo, pues a nuestro entorno, a la naturaleza, a todo lo que nos rodea, ¿no? Y por otro lado también es, yo creo que el factor humano, ¿no? Porque en un pueblo tan pequeño, para llevar a cabo proyectos de pueblo, quiero decir, para seguir desarrollando, Para mejorar, ¿no? eso La es, la vida del pueblo, exacto. los negocios. Hace falta, pues, gente implicada
que colabora entre ellos, ¿no? Claro, Porque evidentemente el poder adquisitivo a nivel de pueblo que tenemos es mucho menor al que puede tener pues una ciudad, un pueblo más grande, ¿no? Entonces, si claro. queremos seguir desarrollando pues la actividad del pueblo, pues hay que trabajar pues en comunidad, ¿no? Entonces también eso ha implicado que nos impliquemos mucho, pues eso, en hacer proyectos en conjunto, ¿no? Y entonces está también esa parte más social, ¿no? Yo creo que ambas partes ahora están muy presentes en mi proyecto, ¿no? Son como las dos. La social y la Ujú. ambiental. Como, Sí, que al final van sí, superligadas, ¿no? Que es totalmente, lo que decíamos, totalmente. que antes la ambiental se concebía como algo separado o Ujú, como el reciclar ujú, o el imprimir, yo qué sé, con un papel esto reciclado, ujú. sostenible, pero ahora, bueno, que ya nos dimos cuenta de que no era solo eso, ¿no? Exacto. De que va muy ligado también a todo lo social. Sí, totalmente, totalmente. Y entonces yo creo que sí, mis raíces sí que me han aportado, ¿no? Esa base desde la que trabajo hoy en día. Sí. Y ese amor, ¿no? Un Ujú. poco, ese cariño por lo cercano, por lo pequeño, Sí, por lo sí, sin duda. local, hecho a mano. Sí, porque además, fíjate que has comentado antes, sí, que empecé mi proyecto desde desde la web de mi ayuntamiento, ¿no? Digamos, ¿Sí? pero también le siguió 2 proyectos de 2 negocios de mi pueblo. O sea, Vale. los siguientes 2 proyectos que tuve también fueron, negocios locales, de mi propio pueblo, que es normal, ¿no? Porque ya el boca a boca, mira, esta Claro. persona hace esto Está y haciendo esto para el evidentemente ayuntamiento, claro. en un pueblo de 160 habitantes te puedes Sí, imaginar que nos conocemos todos estupendamente. sí, las noticias se saben Sí, rápido. entonces, em, bueno, pues ahí fue como mi comienzo, ¿no? Y yo estuve, pues, súper contenta de poder ayudar a estos negocios de mi pueblo, ¿no? Porque al mismo tiempo yo me daba cuenta, vale, yo estuve viviendo en Bilbao, en Oslo, en Barcelona, luego volví a Itsaso, ¿no? Y decía: "Ostras, es que en las grandes ciudades las oportunidades que tienen, ¿no? Los negocios de darse a conocer son más, bueno, pues están de ponerse en un punto estratégico, en las calles más, bueno, pues Claro, hay movimiento, digamos, en estas ciudades, pero en un pueblo de 160 habitantes, pues puedes imaginarte que muchas calles llena de gente, pues no hay. no ¿No? hay. Entonces, además son negocios que, pues eso, no están como al alcance visual, eh, físico, Claro, cercano. sí. Es una forma distinta, ¿no?, de Sí, comunicar, de llegar a y la decía: gente, de "Ostras, si puedo ayudar a estos negocios que son mis vecinos, mis vecinas en realidad, claro, pues ahí está el propósito también de mi trabajo", ¿no? claro. A conocer, pues todos estos pequeños negocios que están en el mundo rural, pero que además hacen o ofrecen unos productos, unos servicios excepcionales. Y yo creo que ahí también tomó sentido, no solo la parte de sostenibilidad, sino que dar a conocer todos estos pequeños negocios de lo rural, ¿no? Que viven en un entorno o que tienen su negocio en un entorno pues más desconocido o más lejano. Entonces, sí. Y me encanta que tus primeros proyectos, ¿no?, tus primeros clientes fueran estos, porque como que, demostraba como que sí que se podía, ¿no? Las dudas que tú habías tenido, durante la carrera de cómo puedo hacer yo, en plan, cómo puedo vincular las 2 cosas, ¿no? Mis inquietudes, mi forma de ver la vida con el diseño, en plan, tiene sentido, puede existir. Entonces es como, ¿no? Acabaste la carrera, es como, pues hiciste las prácticas, volviste y es como un poco la demostración de que sí que se podía, de que había este vínculo entre las 2 cosas y que además puedes hacerlo en tu pueblo para mejorar la vida de las personas de tu alrededor. Ujú. Y me parece muy guay y muy bonito. Sí. Como el esto, ¿no? El demostrar que, bueno, un poco como o a ti misma de esas dudas que tú tenías de decir: "Vale, sí que existe esta forma Ujú, mía ujú. de hacer las cosas".
Sí, sí, yo creo que sí que vi que se podía, pero al mismo tiempo todavía me sentía, muy insegura en el sentido Vale, de todavía porque no, acababas de claro, empezar, sí, sí. de no tener experiencia. Exacto, y no tener tampoco, acceso fácil a ese conocimiento, ¿no? Porque en esos momentos, Ya, tal y como hemos hablado antes, pues las formaciones, libros, blogs, había todavía muy poco donde indagar, ¿no? Entonces yo tenía la curiosidad, y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Tener esa curiosidad y también un poco sentir esa responsabilidad de querer hacerlo bien y querer hacerlo claro. desde la sostenibilidad, pero, al mismo tiempo estaba la falta de información, ¿no? Entonces, también, esa parte súper necesaria fue investigar, 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 contrastar, contrastar, lo poco que encontraba, guardar, la información, investigar, investigar y verificar, ¿no? Comparar, sí, toda esa tarea. Sí. Y que también justo esto, ¿no? Que lo que decías tú ahora, al tener poca experiencia, al haber como justo salido de la carrera, también un poco estos miedos de, o imagino que los tenías de lo haré suficientemente bien, no, esto me faltan conocimientos. Entonces, te imagino ahí también como buscando, investigando, como para también pues tener esa seguridad de lo estoy haciendo bien o estoy aportando pues todo Totalmente. Es que yo creo lo que que puedo. ahí se juntaron las 2 cosas, ¿no? La poca Ya, experiencia en el diseño y, además en la sostenibilidad, ¿no? O sea, claro, las 2 ramas. Entonces, sí que es verdad que en ese tándem me sentía más segura en la parte de diseño, porque por lo menos había estudiado la tenías la carrera, el carrera, máster, claro. patatín patatán, pero en el sentido de la sostenibilidad, pues no tanto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que bueno, se inclinaba más en buscar, soluciones más sostenibles, pero sí, los miedos del principio y de empezar a emprender y tampoco saber qué es lo que supone emprender, Claro. evidentemente ahí se junta un cóctel interesante. Sí, interesante. Y tú después, seguiste trabajando, pues, ¿no? Esto de sigues a día Ujú, de hoy trabajando por tu cuenta. ¿Con qué tipo de clientes trabajas ahora? ¿Has seguido ujú. también con clientes locales de tu zona, con empresas pequeñas? Pues mira, sí, la verdad es que seguir adelante con el proyecto fue algo como intuitivo, ¿no? O sea, quiero decir, Como sí, natural, ¿no? natural, fueron surgiendo poco a poco diferentes proyectos. Yo, en realidad, nunca me había visto emprendiendo hasta que emprendí. O sea, quiero decir, Ya. no es algo que me había planteado, pero fue algo que surgió y luego, como fueron encadenándose diferentes proyectos, hubo un momento en el que dije, bueno, pues ya he emprendido. Pues resulta que estoy Sí, emprendiendo, ¿no? sí, sí, Pues, sí. pues mira. Sí, y bueno, pues ya dije, bueno, pues voy a seguir intentándolo, ¿no? Claro, Me veo o me estoy sintiendo cada vez más cómoda en este aspecto y, bueno, pues sí, lo voy a seguir intentando. Entonces, los clientes también han ido evolucionando poco a poco. Lo que empezó claro, siendo algo como muy local, muy del boca a boca, ¿no? Y de gente conocida y bueno, del entorno más cercano, pues luego se fue ampliando poco a poco. Es verdad que durante los primeros 2 3 años, yo creo que todos los proyectos en los que trabajé fueron para clientes bastante cercanos, pequeños negocios, normalmente con un sentido de la responsabilidad social o ambiental, o también, desde lo artesano, pero poco a poco es verdad que me fui abriendo y fueron entrando proyectos gracias a las posibilidades de Internet, evidentemente, que nos facilita, ah, pues, llegar a clientes de todo el mundo, pues sí claro, que se fue ampliando el mapa, ¿no? Pero yo creo que el perfil sigue siendo muy parecido. En general, tanto empresas como negocios, como emprendimientos, como sí.
diferentes iniciativas, pero normalmente pues relacionadas pues con un consumo más responsable, con una moda más slow, no sé, con todo este mundo tanto de la alimentación, bueno, de diferentes sectores, pero con una visión de responsabilidad, sí. Sí, lo que les une es un poco esto, Ujú. ¿no? Más que el sector, Sí, entiendo que trabajas, como decías ahora, ¿no? Con sectores distintos de moda, de alimentación, ujú. de lo que sea, pero lo que les une es la Sí, visión. exacto. Porque tú también, aparte de tu estudio de diseño, tienes otro proyecto junto con 2 ceramistas, ¿no? Que se llama Isla. Ujú. ¿Desde hace cuánto tiempo ahora? Pues la idea empezó en 2020, pero Vale. la primera colección la lanzamos en 2021. Sí, Y es una marca de pendientes exacto. hechos de cerámica, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Y cómo es este proyecto o cómo surgió la colaboración? Pues sí, es un proyecto bastante diferente, ¿no? De lo que había estado haciendo hasta entonces, porque sí, desde mi estudio de diseño siempre he ofrecido servicios, ¿no? Y en este Claro, caso, pues era un salto a un producto. La colaboración nació muy, de forma muy natural y espontánea, en realidad. Pues eso, tenemos un taller de cerámica en Itxaso y yo desde los 5 años he ido todos los veranos a hacer cerámica. Bueno, pues era una vale. actividad habitual, ¿no? Pues no tenemos muchísimos recursos, pero los que tenemos en el pueblo los explotamos muy bien. Claro que sí. Entonces, pues yo desde muy, muy pequeñita he tenido relación con Maite y Yone, que son las 2 ceramistas que llevan ya 30 años trabajando la cerámica. Que es el centro donde tú ibas a clases, era este Exacto, mismo. exacto, sí. Vale. Entonces, pues yo un día fui a su estudio, eso en 2020, pues a principios, y les dije: "Mira, chicas, yo sabéis que tengo". Bueno, yo siempre he tenido alergia a los metales, a los Ah, vale. pendientes en general. Entonces les dije: "Todo lo que encuentro antialérgico no me gusta". Entonces, me quiero Ya, diseñar unos pendientes, a ver si me podéis ayudar un poco y yo buscaré los enganches y entre las 3 a ver si conseguimos, pues eso, tengo algunas ideas y materializarlas para, bueno, pues para yo tener una mini colección de pendientes que me gustan y que me las pueda poner en mi día a día, ¿no? Y entonces me dijeron: "Ostras, pues nosotras también estamos experimentando un poco con el tema de los pendientes y nos gustaría crear una colección". Pues bueno, ellas trabajan más, la parte utilitaria, digamos. Ellas hasta ese momento habían hecho más la parte de, vajillas, sí, como más cosas de cocina. sí, este tipo de instrumentos y luego tienen una parte como más artística de esculturas Vale. y esa parte, ¿no? Pero, la joyería no la habían tocado apenas. Entonces, justo en ese momento en el que yo fui, con esta idea, pues ellas también estaban, Qué guay. rondando sí, sí, El el tema de tema los de los pendientes o pendientes. la joyería. Entonces, bueno, imagínate, pues fue fue casual, pero natural y dijimos: "Bueno, pues lo intentamos", ¿no? Pues hay que hacer Sí. algo, claro. Y entonces, pues sí, entonces empezó el proceso de creación, ¿no? Que también, pues como ya te he dicho, nos duró un año, no fue de un día para otro, ¿no? Va, lo Claro, hacemos y lo lanzamos, sino que fue un proceso de buscar tanto el concepto que queríamos trabajar, ¿no? A través de los pendientes, las formas, y cómo se adaptan a nuestra nuestras orejas, nuestras caras, cómo claro, juega ese papel también ¿no? De pieza decorativa, simbólica, bueno, diferentes, conceptos y al mismo tiempo encontrar, pues, los enganches adecuados, los tamaños, bueno, un proceso, pues sí, también muy enriquecedor y que para mí era, diferente en el sentido de que era un producto físico, ¿no? claro. Tangible, ¿no?
Y que Que es muy diferente a lo que estamos exacto, acostumbradas nosotras a trabajar. exacto, porque trabajamos mucho en digital normalmente, aunque el packaging también, Sí. sí se tangibiliza en algo físico, pero, un producto, pues, también era un concepto como muy diferente, ¿no? Y Claro, y a lo mejor aunque tú trabajes para un cliente que hace ujú, productos, al final como que tú no, toda esa parte no ujú, la haces. Es lo que explicabas ahora, ¿no? Toda la ujú, conceptualización del producto, cómo será para el usuario final, ujú, cómo lo llevas, el tamaño. Todo esto tú, pues como diseñadora, o sea, el producto, pues ya normalmente te viene hecho ujú. y lo que dices, o Exacto. piensas el packaging o tal, pero esta parte no la sueles trabajar. Exacto. Sí, entonces, pues, fue muy bonito. Bueno, y está siendo, porque la verdad es que tuvo muy buena recepción el proyecto Qué bien. y bueno, seguimos adelante con el proyecto. Entonces, empezamos, bueno, hicimos la presentación de nuestra colección, empezamos a vender sobre todo en pequeñas ferias de nuestro alrededor, pues ferias de artesanía, de mujeres creadoras, bueno, en diferentes espacios y pues la respuesta que recibimos pues fue muy positiva. Entonces, pues hemos seguido creando y bueno, ahí estamos. Qué bien. Mm, Sí, y ahora mismo alternas, ¿no? El estudio de sí, diseño sí, sí, sí. con el proyecto. Sí, yo creo que son complementarias, o sea, quiero decir Claro, que una no solapa a la otra. Son 2 proyectos muy diferentes, que además una es más en solitario, ¿no? Y más de servicios de clientes, de clientas finales a las que les ayuda a través del branding y el packaging, y el otro además también tiene como punto diferencial que es, una colaboración, ¿no? Una claro, co-creación con mis compañeras en la que también, pues, aprendo muchísimo, desde ellas y ellas conmigo, yo creo. O sea, al final es, sí, es un flujo de trabajo, pues, entre 3 mujeres, que también me parece interesante, ¿no? claro. Dar a conocer también el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces también ha quedado en la sombra. Y sí, yo creo que pueden complementarse bien y a mí, bueno, pues me enriquecen de formas diferentes. Claro. Y de todo esto que hemos hablado, en plan de, ¿no? Todo desde tu formación, tu trabajo, tus dos proyectos, ¿de qué cosas estás más orgullosa o qué cosas estás contenta de haber hecho, de haber conseguido o que a lo mejor no pensabas que pudieras hacer o que fueras a hacer? Ujú. Pues sí, hay, yo creo que diferentes cosillas, ¿no? Una de las cosas con las que me siento más orgullosa igual es con la transformación mm, a través de mis clientes. Quiero decir, no sé. ¿Vale? Por un lado es cómo les hace sentir, ¿no? Ver cómo les hace sentir, pues eso, su nueva marca, su nuevo packaging y cómo eso les empodera de alguna forma. Eso me parece, o a mí, sí, me hace sentirme orgullosa, ¿no? De alguna forma, quiero decir, que ellas se sientan como más seguras con su proyecto, con Mm, más ganas de enseñarlo al mundo. Sí, ver cómo les hace crecer, eso me parece súper chulo, no sé. sí, es una parte, yo también lo creo muy bonita Mm. de nuestro trabajo. Sí. Por otro lado, yo creo que también, uno de los hitos que para mí, ha sido importante fue ofrecer, pues, una masterclass en una universidad, ¿no?, acerca del diseño sostenible, diseño gráfico sostenible. Porque es verdad que yo durante estos años, que ya hace 7 años que empecé con mi proyecto, pues he ido recopilando como mucha información y aprendiendo muchísimo, y enseñar lo que yo he aprendido también me parece como muy importante para que otras personas que también se van a dedicar al diseño también lo hagan desde este enfoque, ¿no? Claro, como devolver un poco, ¿no? Mm, También todo lo que a ti te han enseñado. Y también creo que partiendo de lo que tú decías, de que en el momento en que tú estudiaste no había como tantos recursos o tanta información en este sentido, era el poder darla tú sí, sí. también.
Eso me parece muy chulo. Y ya por último yo creo que es no tirar la toalla. O sea, Seguir. seguir. Eso ya yo creo que Es que tiene eso es mucho un logro mérito. en sí, ¿eh? Sí. Y sí, yo creo que Sí, que la gente que emprende o que tiene proyectos propios, sí, que solo el seguir sí. ya es Emprender no es fácil, no es fácil. Y no, no lo y es. y bueno, y seguir con el proyecto después de 7 años y seguir, aprendiendo y ofreciendo, ¿no? Este intercambio de valor, digamos, no sé, porque yo creo Claro. que recibo mucho y también aporto, ¿no? Entonces eso, ¿no? La perseverancia también es un logro en sí. Sí. ¿Y hay algo que tengas ahora en mente, en plan, que te gustaría, pues, hacer o conseguir, o algún proyecto que tengas, Ujú. algo que ya sea un proyecto que ya tengas pensado o algo que sea más como un sueño que te gustaría conseguir en algún momento? Pues yo creo que una de las cosas que me gustaría sería, formar equipo. Vale. Sí, el tema de colaborar con otras personas me gusta mucho y ya estoy teniendo pues pequeñas experiencias de colaborar con tanto con otros profesionales de otros sectores como con otras diseñadoras en algunos proyectos y me parece muy enriquecedor. Y sí que, bueno, es algo que me gustaría seguir trabajando para crear equipo, ¿no? Un equipo, me refiero a más fijo, ¿no? Sí, sí, no tanto de tener, pues, colaboradores Exacto. freelance, ¿no? Sino más Sí, establecido, sí, propio. exacto. Entonces, bueno, yo creo que un poco el siguiente sueño, de Qué alguna guay. forma, sería, Es eso. sería ese. Mm, Qué bonito. Y ya sí, última pregunta que te quería hacer, dime. también un poco relacionado con todo lo que hemos hablado. Te quería preguntar si tienes como algún referente en el sentido de algún libro, algún recurso, algún documental, alguna formación relacionado con el diseño sostenible o con el packaging sostenible que quisieras recomendar por si a alguien, pues, le interesa este tema. O si ahora mismo no lo sabes, después también podemos dejarlo apuntado Ujú. en Instagram o en las notas del podcast. Sí, 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 me parece súper interesante. Para mí, el primer libro, sí, referente, digamos, que abordaba el diseño desde la perspectiva de la sostenibilidad, un poco teniendo en cuenta todas sus vertientes, digamos, sería Cradle to Cradle. En español creo que se titula De la cuna a la cuna. Y ¿Vale? Lo dejaremos sí, apuntado sí, igualmente sí. en algún sitio. Dejaremos el link en la descripción o en algún lado. Y sí que me parece un libro como para empezar y para tener una visión completa. Vale. Y luego hay, bueno, algunos otros libros también que me parecen interesantes, pues, por ejemplo, Materials for Design, para conocer un poco los materiales y sus propiedades y su impacto tanto positivo como negativo. Hay algunos otros como Eco Packaging Now, pero también me parece muy interesante seguir a personas referentes en este sentido, ¿no? Claro. Uno de los estudios que además hemos comentado antes es Hoy es el día, de Mari Carmen Esteban, que va publicando también en su blog y en su newsletter pues, temas súper interesantes relacionados con el diseño sostenible. Nuria Vila también es una referente Sí, muy potente a nivel estatal. Y también Tati de Cyclus, del estudio Cyclus, que es otra referente y que algunas de ellas pues también ofrecen formaciones en cuanto a diseño sostenible y si cualquier persona pues quiere apuntarse pues sí. también yo creo que son muy interesantes como para empezar a entender cómo podemos empezar a aplicar el diseño sostenible en nuestra metodología de diseño. Genial. Pues lo dejaremos apuntado. Muy bien, Pues yo creo que la dejamos aquí esta primera muy entrevista bien. y muchísimas gracias. Me ha encantado la experiencia de entrevistarte. Ha sido un placer. Muy bien, gracias. Pues hasta el próximo podcast. Hasta luego, pues. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, puedes seguirnos en Spotify y en Instagram en @latravesiapodcast.
Muchas gracias por escucharnos.